te damos gracias por tu gran amor, por tu gran bondad. Te damos gracias por tu misericordia, porque tú eres muy bueno. Señor, te damos gracias porque en esta mañana podemos conocer de ese amor que tú nos has dado. Podemos experimentarlo a través de tu obra en la cruz, porque el resultado de ese sacrificio somos nosotros, nuestra salvación, Señor. Gracias porque en esta mañana podemos conocer acerca de tu palabra y lo que tú tienes para con nosotros, Señor. Te pido que seas a través del Espíritu Santo hablando nuestras vidas, enseñándonos, corrigiéndonos, Señor. Que tu palabra tenga ese efecto que tiene poderoso en la vida de cada persona cuando dispone su corazón, cuando abre su mente para que sea moldeado, Señor, para que seamos moldeados. Por eso te pedimos que el Espíritu Santo en esta mañana tenga completa libertad para hablarnos, para instruirnos, Señor. Dejamos todo en tus preciosas manos, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, en esta mañana quiero compartir con ustedes la carta a Filemón. Es una carta que pocas veces estudiamos. No sé si usted recuerda en qué parte de la Biblia está, pero es solo una paginita. La idea es que podamos extraer algunas enseñanzas prácticas de esta carta y que a través de ella el Señor pueda mostrarnos lo que tiene para nosotros en esta mañana. Bien, para poder estudiarla entonces vamos a leerla toda. Dice así, ¿ya la encontraron? Está después de Tito y antes de los Hebreos. Así la encuentran fácilmente. Entonces dice, versículo 1, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 4. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque a ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Versículo 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Versículo 13. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Versículo 17. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí también. Sí, hermano,
¿Tengo yo algún provecho de ti en el Señor? Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. 23. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Una carta que es corta, pero como dicen algunos, sustanciosa. Realmente hay muchas cosas allí para que podamos aprender. Le motivo, hoy vamos a hacer un pequeño estudio, pero quizás usted en su casa o más tardecito, en otro espacio, puede profundizar mucho más y le aseguro que va a encontrar muchas más verdades que el Señor tiene para con nosotros. Antes de entrar en cada uno de los versículos, quisiera hacer una contextualización de la carta. Entonces, en el versículo 1 al 3 nos habla acerca de los autores y destinatarios de esta carta. Entonces, en el versículo 1 dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo. Ellos fueron las dos personas que enviaron esta carta. Una carta inicialmente muy personal, porque no habla acerca de enseñanzas para la iglesia como tal, sino que todo es enfocado a Filemón. Filemón y Onésimo. Te ruego por Onésimo, Filemón, haz esto. Entonces, inicialmente vemos que es una carta muy personal. Pero la pregunta es, ¿de dónde salió este Pablo? Si leemos en Hechos, capítulo 22, versículos 1 al 21, allí nos narra, este Hechos nos narra la historia de Pablo. Cómo él, siendo desde su niñez con uno de sus padres judíos y otro de sus padres era romano, tenía estas dos nacionalidades. Era judío y romano. Y muestra cómo él llegó a los pies de Jesucristo, porque era un hombre muy elocuente, tanto en la cultura romana como en la cultura judía. En ambas culturas sabía bastante, pero inicialmente su enfoque era perseguir a los cristianos. Ese era el trabajo de Pablo antes de llegar a los pies de Cristo. Lo que hacía era que, comandado por la religión en su momento romana, fue persiguiendo a los cristianos. Los mataba, los llevaba ante estas autoridades para que azotaran, para que mataran a los cristianos. Pero en algún momento tiene un encuentro personal con Jesús. En uno de esos viajes que iba persiguiendo a cristianos, se encuentra con Jesús. Y Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo le dice, ¿quién eres tú, Señor? Y es allí, luego lo van a encontrar, los invito a que más adelante lean, no podemos leer todos los versículos de Hechos porque no alcanzaríamos, pero muestra cómo Pablo, siendo un hombre que perseguía a los cristianos, pasó a ser uno de los hombres en la Biblia que más evangelizó a personas gentiles. Fue uno de los hombres que vemos a través del libro del Nuevo Testamento, que fue uno de los hombres que más aportó a la obra de Cristo y a la iglesia, para que la iglesia se expandiera, hasta tal punto que realizó 3 viajes misioneros por Asia Menor y Europa. Y en cada uno de esos viajes, en diferentes ciudades, estableció iglesias. Es allí donde encontramos la carta a los Gálatas, que era una iglesia en una ciudad, a los Corintios, que era una ciudad que se llamaba Corinto. Y así, a lo largo del Nuevo Testamento, vemos varias ciudades en las que Pablo pudo hacer su labor. ¿Cuál era la misión de Pablo? Evangelizar, plantar iglesias y continuar. Pocas veces vemos a Pablo como anciano de una iglesia. Por el contrario, él dice, aquí lo dejo, prepare hombres, prepare personas, porque mi misión es llevar el evangelio a los gentiles.
¿De dónde sale Timoteo? Allí en Hechos capítulo 16, versículos 1 al 3, y en 2 de Timoteo 2:1 vemos alguna historia de este hombre. Y encontramos que Timoteo era también un hijo de una judía y de un padre griego. Su abuela y su mamá eran fieles al Señor y le enseñaron algunas cosas. Es allí en 2 de Timoteo 2:1 donde Pablo le dice que él se ha convertido como en un hijo espiritual para Pablo. Y en Hechos muestra que Timoteo era un joven temeroso de Dios y estaba dispuesto a servir. Entonces es en este viaje que Pablo conoce a Timoteo, lo discipula, lo convierte en un colaborador suyo, y lo vamos a ver a lo largo de algunas cartas del Nuevo Testamento. Luego, en el versículo 1 allí encontramos al amado Filemón, colaborador nuestro, a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que estaba en la casa de Filemón. Entonces vemos varios destinatarios, principalmente Filemón. Y en ese mismo saludo ingresa la hermana Apia y el hermano Arquipo, pero además saluda a la iglesia que está en Filemón, en la casa de Filemón. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué quiero mencionárselos, hermanos? Porque probablemente usted diga, no, eso es para ellos, o eso es para Filemón. Pero a lo largo de estos versículos vamos a ver que es una enseñanza para cada uno de nosotros que pertenecemos a la iglesia de Dios. También es un mensaje para usted y para mí, querido hermano y querido amigo, que quiere llegar a los pies de Cristo. Cuando hablamos del propósito de la carta, leyendo los 25 versículos, vemos inicialmente que esta carta lo que busca es que Pablo intercede por Onésimo. Y varias veces lo vemos. En el versículo 10 te dice, te ruego por mi hijo Onésimo. Luego en el versículo 11 y 12 da características, virtudes de Onésimo. Luego en el versículo 16 dice, no ya como esclavo, sino más que eso, como hermano. Entonces vemos que es una carta que empieza intercediendo por Onésimo. Pero cuando profundizamos un poquito más, nos damos cuenta que es una carta que reconoce las virtudes de Filemón. Porque en el versículo 4 hasta el versículo 7, luego en el versículo 13 y 14 otra vez da virtudes de Filemón. Y uno dice, bueno, o es de Onésimo o es de Filemón. Pero cuando analizamos toda esa carta, nos damos cuenta, personalmente lo veo así, que el propósito de esta carta, tanto para Filemón, para la iglesia y para nosotros hoy en día, es que debemos preocuparnos los unos por los otros. Lo vemos en esta pequeña imagen. Qué pena, hermanos, no soy muy bueno para hacer buenos diagramas, pero esto nos puede ilustrar un poco. Hay 4 personajes principales en esta carta. Está Pablo, está Onésimo, está Filemón y está la iglesia. Y en cada uno de los versículos vemos la preocupación de uno por los otros. Pablo se preocupa por Onésimo, intercede por él, hasta tal punto que en el versículo 18 dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Pablo intercede por Onésimo, pero a la vez Onésimo está dispuesto a servir a Pablo. Se preocupa por el bienestar de Pablo porque en este momento Pablo está encarcelado. Mire lo que dice el versículo 1 iniciando. Pablo, prisionero de Jesucristo. Y esa palabra prisionero nos da 2 ideas. Una, que Pablo se sentía prisionero de Jesús, es decir, que él sentía que había perdido su libertad y ahora quien mandaba sobre él era el Señor Jesucristo. Y la segunda idea que nos da esa frase es que Pablo era prisionero en una cárcel por causa de Jesucristo. Y eso lo vemos en el versículo 13. Dice, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones
por el Evangelio. Entonces nos da esas dos ideas, que las dos ideas son válidas. Pero entonces luego vemos a Filemón preocupado por Pablo. Y vemos a Pablo preocupado por Filemón. Porque mire lo que dice el versículo 5. Porque oigo. Yo no sé si para ustedes eso no signifique nada, pero para mí sí. Porque ese oigo quiere decir que Pablo estaba interesado en saber noticias de Filemón. Entonces note que hay una preocupación constante de unos por otros. Vamos a ver algunas virtudes. Versículo 4 dice: doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Cuando estaba estudiando esta carta, personalmente esto fue una de las cosas que más me llamó la atención. Y una de las cosas que el Señor me enseñó, me instruyó, me corrigió porque estaba haciendo ciertas cosas que no eran de la mejor forma. Y el tema es la oración. Dice, doy gracias a mi Dios siempre haciendo memoria de ti en mis oraciones. Cuando leía este versículo, yo me preguntaba, ¿será que Pablo es exagerado cuando dice que siempre hace memoria de Filemón? Y luego me puse a buscar algunas referencias y esas sí quiero que las leamos. En 2 Timoteo, ahí atrásito, probablemente 2 páginas atrás, en el versículo 1, en el capítulo 1, versículo 3 dice, doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Note que ya no es solo Filemón, también es Timoteo. Me gusta mucho esa expresión que dice, me acuerdo de ti en mis oraciones sin cesar. Y luego a Timoteo le dice, día y noche. Y aquí la pregunta es, hermanos, ¿cómo están nuestras oraciones? ¿Será que las oraciones que nosotros hacemos son yo? Señor, ayúdame en mi trabajo, Señor, ayúdame en mi estudio, Señor, ayúdame en mi servicio, Señor, ayúdame en mí. Me gusta mucho porque Pablo dice, me acuerdo de ti, y no solo eso, sino que constantemente doy gracias por ti. Preguntémonos, hermanos, ¿damos gracias a Dios por otras personas? ¿Damos gracias a Dios por el servicio de otras personas? ¿O será que en nuestras oraciones solo estamos concentrados a pedir? No estoy diciendo que sea malo, porque aún el Señor también nos menciona en los evangelios que el que no pide, no encuentra. Puso el ejemplo de una viuda que estuvo pidiendo justicia, y él dijo, mire, si no son como esta viuda, ese hombre no le hubiera hecho justicia. Pero no nos quedemos solo con ese versículo de pedir. Entendamos que la oración es mucho más que eso. Es un arma poderosa para los creyentes de dar gracias, de pedir, de interceder por otros, de acordarnos de otros. Luego, en a los tesalonicenses, otras 2 paginitas más atrás, en el capítulo 1, versículo 3 dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y de cada uno de vosotros abunda para con los demás. Aquí Pablo ya no está orando por una persona, está orando por una iglesia completa, por los de Tesalónica. Y dice, doy gracias por ustedes, doy gracias porque el amor de ustedes abunda más y más y más.
Luego, en la primera carta a los tesalonicenses, igualmente en el capítulo 1, versículo 3, dice: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Otra vez ora por los tesalonicenses y les dice: doy gracias y me acuerdo de su amor, pero ya no solo de su amor, sino de su esperanza. ¿Será que, hermanos, hemos dado gracias a Dios por el amor de una persona? No sé si usted ha recibido una ayuda de otro hermano. Y no pensemos solo en ayudas económicas. Usted ha recibido una ayuda emocional, una ayuda espiritual, una ayuda económica, una ayuda de tiempo. Y usted ha dado gracias a Dios por ese hermano que ha estado dispuesto a ayudarle. Pues aquí vemos que Pablo sí lo hacía. En Colosenses, otras paginitas ahí atrás, en el versículo 3 del capítulo 1, versículo 3 al 12, vemos varias razones Pablo orando por esa iglesia. Y una de las cosas que resalta aquí es que dice que Pablo ora para que los de Colosenses, para que los de Colosas crezcan en el conocimiento de Dios. ¿Cuántas veces hemos orado así, hermanos? ¿Cuántas veces hemos tomado a una persona de nuestra iglesia y hemos orado: Señor, permite que ese hermano conozca más de tu gracia, conozca más de tu amor? ¿O será que estamos en el otro extremo? Señor, pero ese ¿por qué está tan desobediente? ¿Sabe? A veces pienso que para nosotros es fácil acordarnos y orar cuando un hermano está desanimado, cuando un hermano está cometiendo algún pecado. Ahí sí se nos activa la oración y oremos por ese hermano porque hay que recuperarlo. Y sí, es importante. Pero la oración no es solo para ese momento. Oremos aún cuando el hermano está bien y queremos que el Señor lo suba un nivel más en su espiritualidad. Eso también hace parte, queridos hermanos. Volviendo a Filemón, allí en Filipenses también hay otras cosas, pero en Filemón, en el versículo 5, vemos otra característica de Pablo. En el versículo 5 dice: porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesucristo y para con todos los santos. Repito esa palabra, oigo. ¿Cuánto interés estamos mostrando por los demás hermanos? Un ejercicio muy sencillo que me ha gustado hacerlo, y es que mire a su lado y piense si usted conoce la persona que está al lado. Algunos son esposos, entonces probablemente sí. Entonces mire al otro lado. ¿Sabe? Pienso en esto porque los que veo que estamos acá nos hemos visto por lo menos más de una vez. Y quizás probablemente esos que estamos acá no nos hemos saludado hoy o en lo que hemos llegado de estos días. ¿Por qué quiero mencionarlo, hermanos? Porque tanto Pablo como el Señor Jesucristo nos han enseñado en su palabra a que somos una unidad, que somos un cuerpo, pero ese cuerpo debe trabajar en esa unidad. La unidad ya está hecha, necesitamos es incentivar esa unidad. Cristo nos ha permitido que como iglesia seamos uno solo, porque tenemos el Espíritu Santo y al Señor Jesucristo que nos une. Es eso que tenemos en comunión. Perdón, hermanos. Pero para que esa unidad se desarrolle, tenemos que hacer ciertas actividades. Y más allá de algo espiritual, también son actividades prácticas, hermanos, con el simple hecho de disponernos a conocer al que está al lado, con el simple hecho de preocuparnos por la situación de cada uno de los hermanos. Pensemos en eso.
¿Qué tan dispuestos estamos a que esta comunidad de creyentes que somos iglesia local, trabajemos en esa unidad? Luego en ese mismo versículo 5 dice una virtud ya de Filemón, del amor y la fe que tienes hacia el Señor Jesucristo. Mi pregunta es, ¿cuál es esa virtud? ¿Cuál es ese don que estamos dando a conocer a los hermanos? No para vanagloria, no para eso. Mire el resultado. Y para con todos los santos. Vuelvo y hago la pregunta. ¿Cuál es ese don? ¿Cuál es ese talento? ¿Cuál es esa virtud que estamos dando a conocer para que los hermanos se vean beneficiados de eso que Dios me dio a mí? Eso es algo que hace Filemón. Y luego en el versículo 6, vuelve y lo vemos. Dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. No sé, a mí este versículo me fascina. El hecho de que me digan, Eduard, gracias porque usted ha sido útil para confortarme. Eso es algo maravilloso. Y vuelvo y lo repito, no para vanagloria, porque el bienestar lo va a recibir es el hermano. El resultado lo va a recibir él. Pero todo inicia en que yo individualmente me disponga a ser útil para ese hermano. Todos los que estamos aquí y hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, tenemos por lo menos un don, tenemos por lo menos un talento, tenemos por lo menos una virtud que podemos poner a disposición de la iglesia. Filemón sabía cuál era y constantemente lo hacía. Se preocupaba por los demás. Y al parecer Filemón era una persona pudiente, porque dice que varias veces apoyó y soportó a los hermanos. Pero aún, luego pienso en Onésimo. Onésimo era un esclavo y aún así dice, nos es útil a ti y a mí. No se trata de una posición, hermanos. Se trata de mi disposición para servir al Señor y que eso se vea reflejado en la iglesia. La pregunta es, ¿cómo son nuestras oraciones? Vuelvo y repito. Examinemos nuestras oraciones. Aquí Pablo nos da un gran ejemplo. Demos gracias por los demás. Oremos por las virtudes de los demás. Me gusta mucho ese versículo 6, dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Para yo poder entender ese versículo, tuve que dividirlo en 3 partes. Y dice, la primera parte, de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Quiere decir que en Filemón, dentro de él, había algo bueno. Pero mire esa palabrita, por Cristo Jesús. En Filemón había una virtud, porque Cristo se la había dado. Había algo bueno porque Cristo se la había dado. Y me puse a compararlo, por ejemplo, con Génesis capítulo 6. Cuando Dios ve a la humanidad y dice que vio al hombre y su pensamiento era de continuo solamente el mal. Capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Luego, allí en el capítulo
En el capítulo 5, se me perdió, hermanos, qué pena. Se me cruzó la cita, pero el versículo dice que solo una cosa sé, y es que Dios hizo al hombre recto, pero éste buscó muchas perversidades. En Eclesiastés también lo menciona. Dice que el joven es rebelde desde su juventud. Por nuestra naturaleza caída, hermanos, lo único que hay en nosotros es el mal. Pero por Cristo viene el bien. Por eso es que también, querido amigo, si usted no conoce de Cristo, necesita a Cristo. Necesita... ¿7 qué, perdón? ¿Cómo dice, hermano? He aquí solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto. Pero ellos, ¿cómo sigue diciendo? Mas ellos buscaron muchas perversiones. Note, esa es nuestra naturaleza. Por eso es que somos una naturaleza caída. Por eso es que un hombre, una persona sin Cristo, va condenada al infierno. Está apartada eternamente de Dios. Y por eso necesita a Cristo que lo una nuevamente a esa comunión con el Padre. Y eso se hace solo a través de nuestra fe en el Señor Jesucristo, de confesar nuestros pecados y permitir que Él entre a nuestro corazón para gobernar nuestra vida. ¿Cómo está nuestro interés y preocupación por los hermanos? Evaluemos esto en nuestras vidas. ¿Nos estamos preocupando por los demás? ¿O solo nos preocupamos cuando lo vemos ya apartado, alejado? Y aún así muchas veces tristemente no hacemos nada. ¿Qué don, talento o virtud el Señor nos ha dado? No sé si usted ya lo sabe. Y si lo sabe y no está en ningún ministerio, lo invito a que empiece. No siga allí sentado. El Señor no lo salvó para que esté ahí solamente sentado. El Señor también nos salvó para que todo lo que nos dio lo pongamos a su disposición. ¿Estamos poniendo nuestras virtudes al servicio de Dios? ¿Al servicio de los hermanos? Piensen eso. ¿Qué hemos hecho para confortar a los hermanos? Son preguntas muy básicas, pero que si le prestamos atención, que si las pensamos, meditamos, yo creo que el Señor nos va a enseñar algo grande allí y nos va a motivar a cambiar ciertas cosas que no traíamos bien. Por eso les digo, hermanos, una carta muy pequeña, pero muy poderosa en la práctica para el creyente. Luego vemos versículos 10 al 13, dice: Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Vemos a Onésimo, un hombre que tiene dos momentos en estos 4 versículos: antes de Cristo y después de Cristo. ¿Por qué lo digo? En el versículo 10 dice: al cual engendré en mis prisiones. Quiere decir que Onésimo, antes de llegar a esa cárcel donde estaba Pablo, era un inconverso. Y luego en el versículo 16 dice: ya no como esclavo, sino más bien que esclavo, como hermano amado, como a hermano amado. Entonces muestra que antes, para Filemón, Onésimo era simplemente un esclavo, pero ahora ya era un hijo de Dios. Y me gustó mucho esta frase:
En el mundo, inútil. Para Cristo, doblemente útil. Querido hermano, si estamos disponiendo nuestras virtudes para servir al mundo, para servir a nuestros intereses egoístas, eso no va a servir mucho. Quizás nos va a traer regocijo por algún momento, pero eternamente no va a tener ningún significado. Pero luego, cuando Pablo habla de Onésimo después de recibir a Cristo, en el versículo 11 dice, el cual en otro tiempo no te fue útil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Vuelve y piense en la vida de Pablo. Cuando vemos a Pablo en el Nuevo Testamento, ese hermano era un super hermano. Era un hermano dispuesto a morir por el Evangelio de Cristo. Era un hombre dispuesto a sacrificarse, sufrir cualquier cosa por el Evangelio. Constantemente estaba trabajando para el Señor. Ahora piense en ese perfil y que diga, oiga, usted me es útil. Piense, se necesitaba bastante, ¿cierto? O quizás no. Lo que se necesitaba era disposición. Porque vemos a Onésimo como un esclavo. Y saben, en ese tiempo los esclavos eran lo más bajo. Eran personas sin estudio, eran personas que estaban solamente para servir órdenes, para seguir órdenes. Probablemente para trabajar en el campo, probablemente para limpiar los pies sucios de los visitantes. Pero aún así Pablo le dice, usted me es útil. Querido hermano, pensemos, ¿estamos siendo útiles para la obra de Cristo? ¿O simplemente estamos ahí, qué pena la expresión, Dios me traiga, Dios me lleve? Estamos ahí como, sí, yo vivo el día. Pero no, necesitamos disponernos y pensar, Señor, ¿qué quieres que yo haga para ti en medio de mis hermanos? ¿Qué quieres que yo haga para ti en el mundo? Reflejarte en el mundo. ¿Qué quieres que yo haga para ti con mis dones, con mis talentos, con las virtudes que tú me has dado? En el versículo 10 vemos que se ganó ese cariño de Pablo y vemos que llega a Cristo. Luego en el versículo 11 vemos lo que ya hemos mencionado de que es doblemente útil. Y luego en el versículo 13 dice, yo quisiera retenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Mire, Pablo dice, yo sé que él es un esclavo suyo y usted tiene toda potestad sobre él, pero a mí me gustaría que usted me lo deje, porque me es útil a mí. En vez de servirle a usted como esclavo, que me sirva a mí para el Evangelio. Pero luego, en el versículo 14 dice, pero no quise hacerlo sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Entonces Pablo le dice como que yo quiero que él se quede conmigo, pero si usted no quiere que él se quede conmigo, yo se lo devuelvo. Solo que ahora trátelo diferente, porque él es útil para la obra de Cristo. Ya no es solamente un esclavo, es un siervo del Señor. Por eso, utilícelo para la obra. Pensaba en eso. Y luego, en los versículos 14 al 22, que ya hemos leído algunos, vemos algunas cosas que Filemón necesitaba moldear. Inicialmente cuando leía esta carta yo pensaba, no, ese Filemón es el mejor creyente, ese Filemón no tiene ningún defecto. Y aunque Pablo no menciona defectos de Filemón, sí lo motiva a mejorar ciertas cosas que él tenía. Mire que Filemón, Pablo le dice, hágalo de forma voluntaria. Él servía a las personas, él servía a los hermanos, confortaba los corazones de los hermanos, pero aún así Pablo le dice, pero hágalo de forma voluntaria.
Yo sé que usted lo hace, pero hágalo de forma que nazca de usted, no por obligación. Traigo una pregunta, hermanos. ¿Cómo está nuestra disposición para el Señor? ¿Estamos en ese ministerio porque me tocó y no hay nada más? Porque es que este hermano fue el que me dijo que tenía que estar ahí y para yo caerle bien, para esto, lo otro, entonces voy a estar ahí. ¿Cómo está nuestra disposición? ¿O estamos haciendo las cosas para el Señor, dispuestos a que el Señor nos moldee? En el versículo 15 al 16 vemos un sacrificio grande de Filemón. Y es que Pablo le dice, como ya lo hemos mencionado varias veces, ya no es un esclavo. Pero en papel, en la ley que gobernaba en ese momento, sí era un esclavo, porque Filemón no le había dado una libertad. Él se había escapado de Filemón. Onésimo se había apartado de Filemón, pero Filemón no le había firmado un papel donde le diga, vea, usted queda libre, haga lo que quiera. Por eso es que Pablo le dice, vuelva con él. Pero le dice a Filemón, pero ya no lo trate solo como esclavo, ahora trátelo como un hermano. Y yo pensaba en el hecho de que para Filemón eso era un sacrificio, porque quería decir que él perdía la plata que le había valido Onésimo, porque un esclavo no era gratis, usted tenía que comprarlo. Y ahora el hecho de que lo perdonara y lo tratara como un hermano era perder ese dinero, era perder un sirviente quizás en su finca o en su parcela, no sé, en su negocio. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por el bien de los demás, por el bien de los hermanos? Note que todo gira en torno a eso, a sacrificarnos, a buscar el bien de las demás personas. ¿Usted está dispuesto a sacrificar tiempo para escuchar a un hermano o una hermana? ¿Usted está dispuesto a sacrificar de su conocimiento para discipular, para enseñar a un hermano o una hermana? ¿Usted está dispuesto o estamos dispuestos a sacrificar de nuestros recursos económicos para ayudar a un hermano o una hermana que lo necesite? Los motivo a que pensemos en esto, hermanos. Estas preguntas nos ayudan a determinar en qué condición estamos y qué necesitamos corregir. En el versículo 17 al 20 vemos que Pablo intercede por Filemón. Dice, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Me gusta mucho esto porque yo pensaba, ¿cómo es que Pablo pone sus manos en el fuego por un esclavo? Por una persona que para la sociedad no valía nada. Valía para el que lo vendía y para el nuevo dueño, pero para el resto de personas de la sociedad no valía nada. Hermanos, y pensaba un poco, tristemente a veces en la iglesia, pensamos de que porque tengo ciertos privilegios más que otros hermanos, debo sentirme más que ese hermano. Y es todo lo contrario. Porque es que Cristo nos puso a todos por iguales. No importa su condición económica, social, de sociedad, no importa. Somos uno en Cristo y debemos tratarnos como igual, como hermanos en Cristo. No sentirme más que el otro, porque es que yo soy el predicador, entonces esos son más bajitos. O es que yo soy el que toco muy bien la guitarra, entonces los otros no son tan importantes como yo. El servicio de un esclavo era tan importante como el servicio de ese hombre que estaba dando de sus recursos, de su tiempo para el cuidado de una iglesia. Para Cristo no hay uno encima que otro. Estamos en el mismo nivel porque valemos la sangre de Cristo. Lo que sí hay diferencia es que unos están más dispuestos que otros para el servicio del Señor. Pero luego Pablo le dice en el versículo 18, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta.
En el 20, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Esto quiere decir que probablemente Pablo en algún momento ayudó a Filemón, o probablemente aquí le está recordando es que Filemón, usted es salvo porque yo le evangelicé. Y en cierta forma eso debe ser muy gratificante para mí. Pero aún así, perdone a este hombre. No le voy a echar en cara lo bueno que he hecho por usted. Lo que sí le pido es, perdónelo. Querido hermano, ¿qué cosas tenemos que perdonar? ¿Qué hay en nuestra vida que no hemos perdonado? ¿Qué impide esa comunión entre hermanos? ¿Qué impide preocuparme por las demás personas? Porque quizás lo más importante es esa enemistad, esa rabia, ese rencorcito que yo tengo contra esa persona y eso no me deja pensar en que quizás esa persona también necesita de mi ayuda. ¿Qué necesitamos perdonar? Evalúen su corazón, ¿qué necesita perdonar? ¿Qué situación, qué persona, qué momento? La palabra de Dios nos motiva a eso, perdonemos. Y el mayor ejemplo es Dios mismo, porque nos perdonó, aún sin nosotros hacer nada meritorio para ello. Pensemos en eso, hermanos, ¿qué necesitamos perdonar? Finalmente, en el versículo 21 y 22 dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que vuestras oraciones os seré concedido. Mejora constante. Me gusta mucho porque Pablo le dice a Filemón, no se quede con lo que solamente le estoy mandando. Haga más allá de eso. Si usted está sirviendo en la iglesia, no se quede solo con lo que está haciendo en el momento. Piense cómo puede mejorar su ministerio para el beneficio de los hermanos. Si usted está limpiando las sillas, piense cómo puede mejorar esa limpieza de las sillas. No importa qué ministerio, no importa qué actividad sea, cada vez la podemos hacer mucho mejor. Pero necesitamos pensar cómo hacerlo, disponernos a hacerlo. La pregunta es, para concluir este punto, ¿nos estamos dejando moldear? Y finalmente, versículos 23 y 24, dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas y mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Me puse a mirar ese listado y sale Timoteo, Filemón, Arquipo, Onésimo, Epafras, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas. 9 personas en una carta tan pequeña. Y si usted se pone a ver cada una de las cartas de Pablo, va a encontrar mi ayudante, mi colaborador, mi discípulo, mi lo otro. Y cada uno tenía una función, colaborador, hermano, compañero, útil. Hermanos, la iglesia no se construye sola. Si el Señor nos puso en su iglesia, es para que trabajemos para Él. La iglesia no es solo del hermano Alex, que es el anciano. No es solamente de los hermanos que le están apoyando. La iglesia es de cada uno de sus miembros. Y cada uno de sus miembros cumple una función específica para el crecimiento de ella. Lo que pasa es que no estamos dispuestos a sacrificar de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestro talento. ¿Será eso? ¿Será esa la razón por la cual no hemos empezado a servir al Señor? ¿O será porque simplemente no hemos recibido a Cristo y no vemos la necesidad de servirle a Él? La iglesia es cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros, los que hemos recibido a Cristo, somos un ladrillito que ayuda
a esa gran iglesia que Cristo ha formado. No piense en su edad, no piense en sus recursos, no piense en su capacidad intelectual. Piense en cuál es ese don, cuál es ese talento, cuál es esa virtud que Dios le ha dado para poner al servicio de Dios. Así sea así de chiquitica, así no sea tan pública como lo son otras, el ministerio de predicación, de música, de jóvenes, no sé. Quizás sea el talento, la virtud o el don más chiquito, pero aún eso tan pequeño sirve para el crecimiento de la iglesia. El llamado es, hermanos, dispongámonos para el servicio del Señor. Dispongámonos. Hoy se va a compartir acerca del propósito o el proyecto de asamblea que tenemos. Importante que usted se conecte a la reunión de asamblea que tenemos hoy. Importante que usted se conecte con la disposición de servir. No solo como que vamos a ver qué van a hacer, vamos a ver qué van a decir, vamos a ver quién va a trabajar. Sino que usted también piense, Señor, voy a estar en esa reunión y muéstrame en qué puedo ser útil. Señor, te damos gracias por esta hora. Te damos gracias por tu amor, tu sacrificio, tu perdón. Te damos gracias por estos ejemplos, estas enseñanzas tan prácticas de la vida de Filemón, de la vida de Onésimo, de la vida de Pablo. Gracias porque en estos 25 versículos podemos encontrar una enseñanza maravillosa para nuestra vida, unas riquezas incalculables que si las ponemos en práctica, cada día seremos mejores hijos tuyos, Señor. Ayúdanos. Quizás en este momento no nos acordamos de todas, pero hay por lo menos una de las enseñanzas que tú nos has dado en esta hora, que la podamos poner en práctica, Señor. Ayúdanos. A cada uno de mis hermanos, ayúdales a que pueda tomar esa pequeña enseñanza que pudo recibir en esta mañana y ponerla por obra, ponerla por práctica para tu gloria y para tu honra, para el bienestar de los hermanos, para el bienestar de las demás personas. Muchas gracias por este tiempo. Toda la gloria y la honra para ti. En Cristo Jesús. Amén.